Escucha este sábado a las 10, en Noche de Misterio, Enigmas Medievales. Durante 1000 años, el hombre vivió en la sombra del oscurantismo. La Edad Media fue una época donde la razón y la ciencia desaparecieron. Pero no todo fueron sombras. También fue un tiempo donde los caballeros templarios buscaron el Santo Grial. Tiempo de conocimientos olvidados y de hechos que se convirtieron en leyendas. Enigmas medievales, luces y leyendas de una época oscura. Escúchalo este sábado de 10 a 12, en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Rodeados de estiércol y de mugre, sin apenas libertad alguna. Un tiempo en el que el conocimiento era considerado herejía y conllevaba la pena de muerte. 1000 años en los que la humanidad se atrasó, víctimas de pestes y enfermedades, con una esperanza de vida que no llegaba a los 40 años. Los historiadores conocen esta época como la Edad Media, pero muchos arqueólogos la llaman también la Edad Oscura, un tiempo en donde el poder de la Iglesia y de las monarquías asfixió el mundo. La esclavitud que había en la antigua Roma se cambió por el feudalismo y millones de familias durante siglos trabajaron la tierra de los nobles. Se cambió la palabra esclavo por la de vasallo, aunque el resultado fue el mismo o peor que el que había en Roma. Eso sí, hay que decir que en la antigua Roma sí hubo ciencia y progreso, sí había libertad para poder investigar y expresar ideas de conocimiento. Pero de repente, en la Edad Media, durante 1000 años, cualquier palabra, idea estaba sometida a la censura de la Iglesia. Y pensar libremente, tener otras ideas, se castigaba con el fuego, ni más ni menos que con la pena a la hoguera. Fue una época muy dura, terrible, muy oscura, pero aún así no todo fueron sombras. Fue la época en la que los templarios buscaron el Santo Grial, la copa en la que la tradición cristiana nos dice con la que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo. Fue la época en la que se construyeron las fabulosas catedrales góticas, que con sus gárgolas, demonios de piedra y sus caprichosas formas nos han dejado un mensaje eterno que todavía no hemos sido capaces de resolver. Un mensaje, el de las catedrales góticas, que a día de hoy se ha convertido en leyenda. Una época en la que la ciencia islámica fue la que salvó el mundo. Nuestros números actuales provienen de aquel tiempo y de aquel conocimiento, del conocimiento islámico. Nuestros números son árabes. Una época en la que viajar a la vuelta de la esquina era sumergirse en un mundo mágico. En la Edad Media se escribieron algunos de los bestiarios más fabulosos de todos los tiempos. Las figuras de esos seres nos siguen intrigando, aunque hayan pasado muchos siglos.
Un tiempo en el que un grupo de locos arriesgó su vida, ahondando en diferentes conocimientos que por desgracia se han perdido, como por ejemplo los experimentos que se hicieron en alquimia. Todos esos manuscritos, la gran mayoría, quemados por la mano de la Iglesia. En resumen, y desde mi punto de vista, me gustaría su opinión a través del numeral Enigma Caracol. Repito, el numeral de esta noche es Enigma Caracol. Desde mi punto de vista, 1000 años que nos dejaron una lección eterna. Siempre que unas ideas aplastan la libertad de pensamiento, las sombras se adueñan del mundo. Pasó cuando se creó el nazismo, y ojalá me equivoque, pero hoy por desgracia estamos otra vez muy cerca de que esto ocurra, con una polarización que hace que nos matemos por cualquier cosa y pensemos que los políticos son dioses. Y es que no sé qué tenemos los seres humanos, que somos capaces de repetir infinitamente los errores, una detrás de otra. Yo creo que Dios es tan sabio que le encanta que no estemos de acuerdo. Y es maravilloso no estar de acuerdo con otro ser humano y expresar libremente nuestras ideas sin que suceda absolutamente nada, porque el diálogo enriquece y la discusión solo provoca violencia y represión. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis, seguirme en redes sociales. Mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. Y este programa es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Aquí somos una gran familia, que nos encanta que todos opinéis y que las opiniones y comentarios sean diversos. Si usted es un heterodoxo, alguien que le gusta ser un libre pensador, si usted es un iconoclasta, alguien que no sigue ninguna escuela, significa esa palabra, va a ser feliz escuchando este programa, porque somos eso, un grupo de heterodoxos que nos gusta hablar con los ojos y la mirada de un niño, a través de la curiosidad. Y hoy vamos a hablar de una época tremendamente oscura, que es la Edad Media, pero que nos dejó también cosas muy, muy curiosas. Hechos que merece la pena que sigamos investigando. Hechos que se han convertido en leyenda, ya que por desgracia la gran mayoría de textos que hablan de ese conocimiento antiguo fueron quemados. Aún así, merece la pena que hablemos de la vida de un grupo de locos que se enfrentó al poder buscando el conocimiento, intentando que los seres humanos, que todos nosotros, que la humanidad, avanzara en medio de la época más oscura de nuestra historia. Así que repito, sus preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Y bueno, ya sin más preámbulos, vamos a arrancar. Alejandro Bernal, buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Vicky, de los controles, para Jairo Gutiérrez, los oyentes que se conectan con nosotros, como siempre. Alejandro, espera un segundo, Alejandro, se te oye fatal. Pégate el celular a la boca, no te muevas, se te oye fatal y entrecortado. Espera un segundo que te van a colgar el teléfono, corta, te van a volver a llamar, se te oye fatal. Se te oye fatal, así que te van a volver a llamar, no te preocupes.
Y tenemos aquí también a un buen amigo, un otro hermano. Está también fallando, madre mía, pues parece, y eso que no estoy hablando de conspiración. Por lo pronto, dos invitados, o sea, Alejandro Bernal, que está siempre aquí en el programa, y Jaime Gutiérrez, y nada, imposible hablar con ninguno de los dos. Así que bien, arrancamos bien este sábado, claro, es día 13, ahora lo entiendo. ¿Qué opináis de este boicot satelital del programa Noche de Misterio a través del numeral Enigma Caracol? A ver, creo que Alejandro Bernal ya está por ahí. A ver, habla despacio y a ver, pégate el teléfono a la boca y a ver si te escuchamos bien, Alejandro. Hola, Juan Jesús, un saludo para usted. Retomando aquí la señal que estaba un poco conspiranoica y que no quería funcionar, también un saludo para Vicky, los controles en la consola, también para nuestro invitado Jaime Gutiérrez, que espero se conecte dentro de unos minutos con nosotros. Desde luego para todos los oyentes que nos están escuchando en este momento, entre quienes están Ofelia Peña, Marta Caro, Adolfo Bonatti, Gata del Páramo, Gladys Ferro, Iván Eda, Andrés, Oscar Mauricio Peña, Diego López en Cali, Tatiana Labrador en East Hartford, en Estados Unidos, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valeste del México, y para todas las personas que nos escuchan en este momento en el dial o en diferido a través de podcast en esta habitual tertulia del sábado, como lo es Noche de Misterio de Caracol Radio, y en esta oportunidad, Juan Jesús, sientes para hablar sobre historia, ciencia y curiosidades de la Edad Media, porque el misterio es cultura, y estoy realmente muy emocionado con este tema que vamos a tratar en las próximas 2 horas, Juan Jesús. Bueno, sí, aquí nos encanta la historia. Tenemos también esta noche con nosotros a un arqueólogo, y después de este pequeño boicot que ha habido al principio del programa, espero que ya podamos entrar los tres. Ahora va a entrar también dentro un poquito más tarde Gustavo González. Y bueno, un fuerte abrazo, por cierto, antes de arrancar todos los temas del programa, a todos los hermanos que nos escuchan desde América Latina, porque a través de la playlist que hay de Noche de Misterio en YouTube y también a través del podcast de la radio on demand de Caracol Radio, me escribe muchísima gente de toda Latinoamérica que escucha el programa, así que un fuerte abrazo a todos los hermanos latinoamericanos. Bueno, pues metámonos en materia. La Edad Oscura, 1000 años desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta que Cristóbal Colón llegó a América. Eso es lo que los arqueólogos, los historiadores nos cuentan como la Edad Media. 1000 años de oscurantismo. Si hablamos de ciencia y conocimiento, posiblemente los peores 1000 años de nuestra historia. Si no hubiera existido la Edad Media, no quiero ni imaginar qué tecnología y cómo podríamos vivir a día de hoy. Estaríamos muchos siglos por delante de lo que estamos ahora mismo. Y, como siempre, tenemos aquí un experto, y esta noche es Jaime Gutiérrez, arqueólogo, historiador. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Pues muy bien, amigo. Menos mal que al principio del programa se cayeron todos los teléfonos. Dije, bueno, pues si no estoy haciendo ningún programa de conspiración, hoy que no me meto con la CIA, ni con el KGB, ni con el FSB, ni con el DAS, ni con nadie, pero yo creo que me tienen ya pinchado el teléfono o algo, y suelen pasar estas cosas. Como lo suelo poner bastante de revés, pues bueno. Jaime, amigo, la Edad Media, ¿fue tan oscura como nos cuenta, como nos quieren hacer ver las películas y como nos quieren hacer ver los historiadores, o no fue una época tan terrible? Pues eso depende de la óptica que se esté viendo, porque pues estamos hablando de la Edad Media cuando es una categoría muy eurocéntrica, o sea, centrada en la historia después de la caída de Roma, pero resulta que la caída de Roma pues afectó principalmente lo que fue Europa Occidental y lo que era el norte del África, que pertenecía a lo que era el antiguo Imperio Romano Occidente, pero el resto del mundo en esa época pues estaba brillando. O sea, todavía seguía existiendo el Imperio Romano Oriente, que después conocemos como Imperio Bizantino, que trató de conservar las tradiciones griegas, sobre todo en términos literarios, científicos, y más allá lo que era la India, China,
que estaban en su pleno esplendor. Sí, efectivamente, China, la India y sobre todo el mundo islámico. El mundo islámico alcanzó un esplendor, sobre todo desde el siglo VIII al siglo X, tremendo. Nuestros números actuales son musulmanes, descienden de aquella matemática islámica, astronomía, medicina. Es que gracias a eso hubo medicina en Europa, gracias a que los médicos viajaban al Andaluz y allí aprendían de los médicos andalusíes. Bueno, a los que les dejaban, y cuidado con lo que hicieran, porque cuidado que no te quemara la iglesia. Pero metámonos ahora, efectivamente, es una visión eurocéntrica, pero metámonos ahora en Europa. ¿Fue tan horrible o no fue tan horrible? Pues como te iba diciendo, lo que fue el Imperio Romano Occidente, pues hubo una debacle, porque pues hubo primero el colapso del Imperio Romano y la creación de los primeros reinos europeos bárbaros. O sea, en España estuvieron los visigodos, que inclusive ocuparon parte del sur de Francia, los ostrógodos en Italia, y los francos en lo que ahora es Francia, por eso se llama Francia. Antes se le denominaron las Galias porque la tierra de los galos, y lo que se llamaba Britania, que era una tierra céltica, lo que ahora es Inglaterra, que presente se llama por uno de los reinos, de uno de los pueblos bárbaros que le invadió, que fueron los anglos, pero el pueblo dominante fueron los sajones. Inclusive cuando los sajones llegan a Britania, ya Roma 50 años antes ya había abandonado la isla. O sea, inclusive a principios del siglo V, Britania ya había sido abandonada por las fuerzas romanas. Los celtas habían recuperado su autonomía y llegan estos bárbaros, los anglos, los sajones y los jutos, que procedían de lo que era el norte de Alemania, sí, pero Jaime, parte de Dinamarca. Por encima de esas nomenclaturas que efectivamente pueblos bárbaros desde Germania y toda esa zona invaden la zona, el catolicismo más rancio es el que gobierna y la gente vive, con perdón, en un mundo de porquería. O sea, sí, el papá, el hijo, el nieto, el bisnieto van a trabajar toda la vida como esclavos para un señor feudal, que el señor feudal responde ante el rey, y quien dominaba el conocimiento o cualquier forma de expresión era la iglesia, y en los conventos y en las iglesias locales no había ni siquiera prácticamente derecho a posesión a la tierra ni a nada, y fue una época horrible, terrible. O sea, no sé cómo definirlo. O sea, ¿cómo vivía la gente en la Edad Media? Pues vivían en casuchas que ni siquiera tenían habitaciones y nada, con los animales debajo para darles calor. Los cerdos solían estar al lado, pero las gallinas y los mulos y los burros y los caballos debajo. La esperanza de vida era nada, era unos 37 años. Y la gente vivía en su mugre, en su porquería, sin ningún tipo de libertad, sin ningún tipo de conocimiento, eran todos analfabetos. O sea, visto desde la óptica del siglo XX, habría que irse a aquella época, pero algo horrible. Y en aquella época, además, si tenemos la comparativa de cómo se vivía en el mundo islámico, nada que ver. Por ejemplo, el único sitio donde se podía vivir con dignidad en toda Europa fue Al-Ándalus, ya que en el siglo VIII, en el año 711, los musulmanes conquistan la península ibérica, y la sociedad andalusí era una sociedad que estaba volcada hacia el comercio y otras actividades, mientras los demás, allí tú nacías, te daban una azada, te ponías a cavar para el señor feudal y a plantar tomates, cebollas o lo que fuera, y tu hijo lo mismo, y tu nieto lo mismo, y de vez en cuando llegaba un tipo, oye, que a la guerra, y todos tenían que ir a una guerra o dos a lo largo de su vida, que lo único que sabían manejar era una azada, ni siquiera sabían manejar una espada. O sea, fue una de las cosas más horribles de la historia, ¿no, Jaime? Sí, señor. Y sobre todo que cuando la toma por Roma por parte de los ostrógodos, la forma que pudieron derrotar a la ciudad fue destruyendo lo que ayudó a que la ciudad creciera enormemente, que fue el acueducto. Claro, destruyen todo lo que son los sistemas de acueducto,
y eso, y sin acueducto, pues sin unas fuentes de suministro constante, las poblaciones se enferman, decaen, empiezan a abandonar los ciudades, y claro, todo tiene que ver mucho con el colapso del sistema sanitario romano. Sí, claro, es que los romanos, por ejemplo, se dieron cuenta que la higiene hacía que la gente no se enfermara, por eso crearon termas tan espectaculares como las de Caracalla en Italia, que todavía se pueden visitar, donde se podían bañar miles y miles de personas todos los días. Pero llegó la Edad Media y la gente, con perdón, era cochina, pero bien, se solían bañar una vez al año, lo solían hacer en el mes de mayo, cuando ya estaba bien entrada la primavera, se casaban en junio para que las bodas no oliese mal, y realmente, no sé, es que es una vida, lo mire uno como lo mire, como realmente triste, ¿no? Uh-huh. Bastante lúgubre. Sí, muy, muy lúgubre. Alejandro Bernal. Ok, yo creo que un punto clave fue algo que usted mencionó hace unos minutos, y es definitivamente la expansión del Islam en el siglo VII, tras las predicaciones de Mahoma, las conquistas de los primeros califas. Hay que recordar que hubo una gran unificación de gran parte de Arabia, también se conquistó una buena parte del imperio persa y también del imperio bizantino, y bueno, el país del que usted viene, la península ibérica, estuvo dominada por el Islam, el califato de, en este caso, el Andaluz, del siglo VII, del siglo XV, o sea, bastante octavo, fue... siglo octavo, te has adelantado un siglo octavo, año 711. Del siglo VIII, perdón, al siglo XV, y este hecho fue tan partidor en la historia de nuestra especie, de la humanidad y de Europa en general, Juan Jesús, que en consenso hay muchos historiadores que definen la expansión del Islam como el verdadero pistoletazo de la Edad Media, como el verdadero comienzo, tal y como lo conocemos hoy en día. Así que su influencia, la influencia del Islam en Occidente, definitivamente fue muy importante para lo que conocemos hoy en día como esta época de la historia. Es que hay que pensar, y si alguno de los oyentes ha visto una película que me parece buenísima, que se llama El médico, que está basada en una novela de Noah Gordon, lo explica de una forma genial. O sea, realmente lo que era Europa era lo peor del mundo para vivir, o sea, derechos como el derecho de vasallaje, que es que, el derecho de pernada, que es que tú te ibas a casar y con la señora se acostaba antes, con tu señora se acostaba antes el noble feudal, un mundo en el que no se podía pensar, un mundo sumergido en la suciedad y en una falta de higiene absurda, mientras que hay otros puntos del mundo, podríamos incluso hablar también aquí en América de la expansión, por ejemplo, de los mayas y otras civilizaciones, y en el resto del mundo con una ciencia muy avanzada, tanto lo más importante es China y el mundo islámico. Pero hay una cosa que es muy curiosa y no tenemos que olvidar esto. Realmente quien acaba con la época de oro del Islam es el mismo Islam. O sea, el que quema la biblioteca de 400.000 volúmenes que había en Córdoba en esa época de esplendor islámico fue otro musulmán, fue Almanzor. O sea, y te digo que la película esta lo cuenta muy bien, los que la hayáis visto, porque, por ejemplo, con todo el esplendor que había en el antiguo Irán, ¿vale? En la antigua Persia, quien acaba son los selúcidas, que tienen un concepto también del Islam muy radical, donde el conocimiento está vedado y si no está en el Corán, eso no existe. O sea, es algo muy curioso, ¿no? O sea, cómo dentro del cristianismo es la parte más oscura la que se hace, porque ahora veremos ejemplos, por ejemplo, como es el del Papa Silvestre II, que no tenía nada que ver con esto, y que pasó la historia como el Papa Mago, pero realmente fue el integrismo religioso el que impone esa forma de vida en Europa,
y es el integrismo religioso, pero no cristiano, sino musulmán, el que le pone fin a esa época dorada de la ciencia islámica, que fue una auténtica maravilla. Entonces, es un tema complejo, pero que nos deja, yo creo que ese mensaje, ¿no? El que decía al principio del programa, o sea, cuando alguien impone sus ideas por encima del resto y le da exactamente igual 8 que 80, suelen pasar ese tipo de cosas, ¿no? Que si no dejas a la gente de pensar y solo tú tienes la razón, al final el mundo se sumerge en la oscuridad. ¿Qué pensáis de esto a través del numeral Enigma Caracol? Que viene el boletín deportivo y ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, sus preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Muchas gracias a todos, ya somos los 11avos del país. Seguid poniendo vuestras preguntas y opiniones, que antes de que termine esta primera hora vamos a leer un montón de ellas. Bueno, sigamos con todo el tema de la Edad Media. Y básicamente, bueno, para mí es una época terrible, porque el hombre se cerró, hablando de Europa, ya creo que hemos hecho el contexto histórico, que una cosa es China, otra cosa era América, otra cosa era el mundo islámico, y bueno, la versión de la historia siempre que se da en los colegios en todos lados es muy eurocentrista. Bueno, en mi caso quizás está justificado porque yo estudié historia en Europa, ¿no? Cuando estaba en el colegio, pero sí, es muy eurocentrista. Pero en general sí, fue una época triste, fue una época muy oscura, y quiero dar algún dato, ¿no? O sea, la gente vivía y moría en el mismo lugar, o sea, en el pueblito donde habían nacido y demás, siendo analfabetos, como decía. La única opción de viajar es que te mandaran a la guerra o las peregrinaciones, que eso sí es un tema súper importante, ¿no? Gracias a que había lugares sagrados, por ejemplo en Europa fue muy importante, lo sigue siendo y sigue siendo el segundo lugar de peregrinación más importante del mundo, el famoso Camino de Santiago, en el norte de la península ibérica. Jaime, ¿tú vivirías en la Edad Media o no? No, definitivamente no. Te convencí, ¿no? Al principio te vi ahí como estaba muy académico, no te querías mojar, pero es que fue una época muy horrible. Claro, porque pues inclusive yo me acuerdo que en unas clases que yo veía en la carrera, que llamaba precisamente Historia de Europa España, el profesor indicaba que había gente que creía que la Edad Media era solamente vivir de manera contemplativa, o sea, porque era una época en que no se admitía la duda, no había, o sea, la sumisión completa. Y obviamente que hay gente, no necesitamos decir de qué tendencia política, que agarrarían vivir en la Edad Media, pero lo que la gente no contempla es que ese tipo de vida contemplativa está asociada a una vida muy lúgubre. O sea, la mayoría de la población era campesina, no habían casi ciudades. O sea, fuera de la España de la época de los omeyas, la mayoría de las ciudades en el occidente eran muy reducidas. París no tendría más de 10.000 habitantes, Roma no tendría más de 15.000, y el resto todo el mundo vivía disperso en aldeas, en campos. O sea, las únicas ciudades grandes que habían en Europa eran las que están en el Imperio Bizantino. Sí, claro, y las que había en España por la España musulmana. O sea, cuando se crea una ciudad que se llama Madinat al-Zara, la ciudad de Zara, que es una auténtica maravilla, porque lo que hace Abderramán, que es el rey, el califa, hace una ciudad en 3 niveles. La parte de arriba es el palacio, la parte de abajo donde viven los militares y los artesanos, abajo están los campesinos, manda talar
todos los árboles y planta almendros para que se vean en flor y la gente que llega desde fuera llegue a una ciudad maravillosa. Y cuando algún cristiano se metía en la España musulmana y veía aquello, pues es como si hoy de repente te sacan de un pueblo perdido del Amazonas y te mandan a Nueva York. O sea, era la misma sensación, porque la base del mundo islámico era el comercio. Entonces, claro, el comercio y el intercambio de ideas y de productos creaba una riqueza y un bienestar que en el resto de Europa no existía. Y lo digo además, ¿no?, porque ahora hay tanto enemigo de la globalización y todo esto. Pues gracias a la globalización, al intercambio de ideas, de conceptos y de productos, se vivía también en la España musulmana y se vivía tan mal en la España no musulmana. Alejandro Bernal. Juan Jesús, hay que tener en cuenta, básicamente, las ciudades durante la Edad Media eran muy pequeñas debido a la estabilidad que se producía en Europa en aquel entonces, debido pues a las invasiones de pueblos germánicos, de eslavos, de magiares, también de musulmanes, de vikingos. Pues resulta que ante esa ineficacia de las instituciones estatales, que pues parecían ser muy lejanas, el pueblo no se podía proteger de ninguna otra forma, salvo de quedarse en lugares muy pequeños, quedarse en castillos o en monasterios fortificados en entornos rurales que fuesen defendidos básicamente o por un clero o por una persona con un alto poder. Y es ahí donde se constituyó pues la base del feudalismo. Y en dónde estamos. Y luego también pues para que vea la gente que bueno, que qué negativo es que no podamos pensar cada uno libremente, porque esto sumió a medio mundo en 1000 años de oscuridad. Pero bueno, hubo incluso en la Edad Media gente que intentó hacer autómatas y gente que hizo alquimia, hizo un montón de cosas y de curiosidades que, claro, como no están los textos, en parte son leyenda, pero no dejan de tener un toque de veracidad tremendamente importante. Alejandro Bernal, ¿había tecnología secreta medieval? Sin lugar a dudas, y hay que tener en cuenta que debido al contexto que hicimos en los minutos anteriores, pues el tema con la tecnología medieval es que como básicamente el conocimiento estaba socavado, era prohibido, muchos de los grandes inventores, de los grandes hombres de ciencia de la Edad Media tuvieron que escribir en secreto y consignar su conocimiento a la posteridad. Dentro de estos grandes inventos que se podrían denominar dentro de la Edad Media estaría la rueda hidráulica. Quizás no de los... Se te oye fatal, Alejandro. Se te oye fatal. Repítelo porque no te hemos escuchado. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Ok. Les comentaba que uno de los grandes hitos dentro de los inventos en la Edad Media, sin lugar a dudas, fue la rueda hidráulica. Y hay que recordar que lamentablemente el Imperio Romano no explotó de manera adecuada pues este invento, lo que fue la rueda hidráulica como tal, y los árabes incluso llegaron a utilizarla pues para efectuar labores agrícolas, la utilizaron también en otros ámbitos de la sociedad, algo que hasta el ni siquiera se había masificado. Se comenta, Juan Jesús, que un segundito. Expliquemos qué es la rueda hidráulica. Básicamente, la rueda hidráulica es una rueda que tú pones, que haces que parte del cauce de un río o una acequia vaya entrando en la rueda. Eso genera un movimiento continuo y tú con ese movimiento continuo pues puedes echar trigo y hacer harina, o puedes cortar una piedra, o puedes hacer 1000 cosas. Eso es la rueda hidráulica, que venía desde mucho más atrás y que en la Edad Media, como todo, pues acaba siendo un desastre y se acaba perdiendo prácticamente. Yo, por ejemplo, en Siria, muy cerca de Alepo, pues todavía quedan ruedas hidráulicas trabajando desde la Edad Media, de esa época que hablaba de la ciencia islámica. Continúa. Sin embargo, Juan Jesús, en esta Edad Media se llegaron a crear ruedas hidráulicas que llegaron a tener una potencia máxima de 50 caballos de fuerza, y de este gran desarrollo
incluso se pudieron aplicar avances, construir máquinas como la máquina de hilar, que fue pues como tal inventada por Francesco Borghesano en el año 1273. Me atrevería a decir sin lugar a dudas que el gran invento de la Edad Media fue la imprenta, y esto se lo debemos al alemán Johannes Gutenberg, más o menos hacia 1450. Y bueno, y hay que entender algo, Juan Jesús, antes de la imprenta los libros pues prácticamente se escribían a mano, y esto permitió la masificación, que el pensamiento de nosotros, de la humanidad, pasara a la posteridad de una manera más mecánica, más rápida y más eficiente. Bueno, esta es una revolución tal, la de la imprenta, que por eso muchos historiadores piensan que el final de la Edad Media no es el descubrimiento de América, cuando el mundo se hace global, sino que realmente la Edad Media termina con la imprenta de Gutenberg. ¿Por qué? Porque antes los libros había que copiarlos a mano y muy poca gente tenía acceso a los libros. Sin embargo, y voy a poner el símil, pero creo que es muy adecuado, con el tema de la imprenta, básicamente lo que sucede es como si se crease el Internet a día de hoy. Podías hacer copias de un libro infinitas súper rápido, y eso podía llegar a mucha gente, con lo cual el conocimiento hizo que estuviera en manos de muchas personas, y a partir de ahí, teniendo esa facilidad de acceder a los conocimientos, fue que realmente el conocimiento y la ciencia se pudieron expandir. Eso sí, mientras nos dejó la Iglesia, que la Inquisición luego duró muchos siglos. Sí, sin lugar a dudas, y tal y como usted lo comentaba en la introducción de esta tecnología medieval, creo que uno de los grandes avances fue la creación de los autómatas. Y para hablar de los autómatas, no podemos dejar de lado al gran Herón de Alejandría en el siglo I. Pero este hombre no solamente fue importante por haber creado autómatas, sino que inclusive algunos historiadores comentan que este señor llegó a crear grúas, a diseñar planos de máquinas para bombear agua, y algo alucinante, Juan Jesús, que pude ver en mi investigación, y es que según algunos registros históricos, este señor Herón de Alejandría en el siglo I desarrolló una especie de cuentakilómetros, un aparato que registraba la distancia que era capaz de recorrer un vehículo, es decir, el precursor de los taxímetros actuales fue desarrollado por un señor en Alejandría en el siglo I. Pero este señor fue más allá y creó lo que se conoce como los autómatas, estos extraños seres, muchas veces con forma humana, que eran capaces de realizar movimientos o acciones sin la intervención de alguien, de una manera muy precaria. Pero también Herón es conocido como uno de los primeros desarrolladores pues de estos objetos como tal. Hay que pensar una cosa. En la Edad Media, donde la gente vivía pegada a un terruño sin moverse de ahí toda la vida, el 99% de la gente era analfabeta, ver un autómata es como si ahora mismo yo salgo al balcón de mi casa y veo un platillo volante. O sea, imagínate la sensación. Y cuidadito con si hicieras un autómata y no le gustaba al obispo de turno, porque te metía en la hoguera. Y es curioso porque sí hay descripciones de autómatas en la Edad Media, sobre todo a través de un señor que se llamó Roger Bacon. ¿Correcto? ¿Qué quería? Jaime, cuando quieras interrumpe, que como no te veo en la cámara hoy, que parece que nos han hackeado el programa, pero cuando quieras nos interrumpes, amigo. Sí, listo. Es que parte del retroceso de la Edad Media, aparte del colapso que fue el imperio, de la caída del Imperio Romano, que fue la caída de lo que era la organización estatal que permitía articular toda una sociedad en diferentes partes del imperio, uno de los instrumentos de dominación de las masas fue precisamente borrar la alfabetización. O sea, ¿por qué querían borrar la alfabetización? O sea, así no pueden circular las ideas tan libremente. Y dos, porque habían, digamos, unos precedentes en el Imperio Romano de Oriente, que fueron las herejías, el arrianismo, el monofisismo, y a los curas como tenían acceso a todos estos
no solamente los textos de la Biblia canónica como la conocemos, sino libros apócrifos, para prevenir que estas herejías se difundieran. Lo mejor era destruir todos los libros que pudieran dar idea o dar pie a estas herejías, y lo otro, impedir el conocimiento de la lectura y la escritura. Eso fue un instrumento muy importante de dominación en la Edad Media por parte de la Iglesia y de los poderes políticos. Sí, claro. Valga para esto un ejemplo. O sea, a Lutero lo excomulgan porque traduce la Biblia del latín al alemán y dice, no, pues la palabra de Dios que la sepa todo el mundo. Y si lo trincan, lo meten en la hoguera porque se escondió. O sea, el conocimiento, no, estaba totalmente y absolutamente prohibido. Alejandro Bernal, tienes un minutito que vamos a dar pie a las preguntas de los oyentes. Juanje, sobre Roger Bacon, de quien usted hacía referencia hace unos minutos, pues este fue un fraile franciscano muy famoso, muy importante en la Edad Media, se le conocía como el doctor admirable. Llegó a crear una cabeza de acero, un autómata que era capaz de pronunciar algunos sonidos articulados e incluso de responder algunas preguntas. Imagínense lo avanzado de este autómata que llegó a Bacon en plena Edad Media, que era capaz de hacer eso, Juan Jesús. Luego nos vas a contar bien la historia de Roger Bacon. A las 11 va a entrar también Gustavo, que vamos a hablar sobre toda la historia de los golem. Vamos a contar qué es un golem. Pero primero, ¿qué es lo que están preguntando los noctámbulos a través del numeral Enigma Caracol? Preguntas y opiniones. Aquí Gladys Ferro nos dice lo siguiente: religiones imponen ideas para dominar imperios, y en esta época los políticos eran religiosos y la educación estaba vedada para el resto. Sí, efectivamente. O sea, es lo que estaba diciendo Jaime. O sea, realmente el poder se basa en que los demás sean ignorantes, y lo que está diciendo Gladys Ferro. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Terex nos dice: ¿qué enseñaba en las universidades del medievo? ¿Creerían en el terraplanismo? De no ser así, ¿por qué se quemaba a quien así no lo creía? Vamos a ver, todo lo que no estaba en la Iglesia, todo lo que no estaba en la Biblia y ese conocimiento que se entendía que era a través de la palabra de Dios, era una herejía. Y eso es lo que hizo que el mundo no pudiera avanzar, Europa, no pudiera avanzar durante no siglos, sino durante 1000 años. ¿Qué más preguntas? El Sebas Herrera. La pregunta es: ¿los avances de la parte oriental tienen directa relación con el autoritarismo de la Iglesia en la otra parte del mundo? No te entendí bien, perdona. Repito, dice Sebas Herrera. La pregunta es: ¿los avances destacados de la parte oriental tienen directa relación con el autoritarismo de la Iglesia en la parte occidental del mundo? No, vamos a ver, lo que es el mundo oriental no tenía nada que ver, o sea, desde ni siquiera lo que quedaba del Imperio Bizantino no tenía esa visión tan realmente terrible y cerrada que se impuso en Europa. Es que hay que decir que Europa fue un caso aparte, ¿no? Esa visión eurocéntrica de la historia es lo que hace que hablemos de la época oscura, cuando en la India, cuando en China, cuando en el mundo islámico no lo era. ¿Qué pasaba en esa época o qué sucedió esos 1000 años en América? Pues también se podrían dar 1000 versiones, porque también en esos 1000 años se crearon imperios como fue el Azteca o el Inca, que no se crearon precisamente con cortesía, sino que se crearon también, obvio, a sangre y fuego, como todos los imperios. Pero el conocimiento no estaba vedado como estaba en Europa. Diego Ferreira. Fue el modelo económico que movilizó las relaciones entre duques y vasallos, donde el trabajo era únicamente por un plato de comida. Efectivamente, un plato de comida, y luego cuando había que ir a la guerra ibas a la guerra y calladito. Sí, así fue. Andrés, malas costumbres insalubres se asentaron gracias a los pueblos venidos del norte durante el siglo IV, quienes están entrando costumbres romanas. No se te oye nada hoy, Alejandro. Nada, tío. Nada. Se corta. Imposible. Hola. Imposible. Hola. Hoy es imposible, amigo. Voy a ponerme yo aquí a ver qué es lo que veo. A ver.
Intenta leer otra pregunta, pero es que te entrecortan muchísimo, pero muchísimo. ¿Ahí me escuchas mejor? ¿Hola? Sí, dale a ver. Ok, William G. Juan G., ¿cuál fue la relación de la iglesia con los templarios? ¿Fue ella quien patrocinó económicamente el ejército? Bueno, vamos a ver, el tema de los templarios es tremendamente particular porque es una orden militar que tiene no solamente el apoyo de la Iglesia, sino el apoyo directo del Papa. Y es más, lo que nadie puede explicar de los templarios, es uno de los grandes misterios del Temple, es que como ejército y como orden religiosa en cualquier territorio que estuvieran, fuera Francia, España, Inglaterra, Alemania, donde fuera, solo tenían que rendir cuentas al Papa, no ni a los nobles del lugar ni a la iglesia del lugar, cosa, obvio, que molestó mucho a las iglesias locales. ¿Por qué tenían tanto poder? Ese es uno de los grandes misterios y de eso tendríamos que hacer un programa entero sobre los templarios. Y Karen Ospina nos dice, cosas que me quedo de la Edad Media europea serían sus cuentos, que servían de instrucción para la vida, los escritos de los monjes, que son una obra de arte, y los castillos. Sí. Pero los castillos, los bonitos, son de la Baja Edad Media, cuando nos estamos acercando a ese descubrimiento de América y a la invención de la imprenta. Ahí los castillos son mucho más bonitos que cuando te vas a la Alta Edad Media, que son también castillos mucho más toscos, mucho más simples. Bueno, señores, son las 11 de la noche. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol, y no os vayáis, que ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Muchas gracias a todos. Somos octavos del país en Trending Topic. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Creo que también tenemos ya por ahí a Gustavo González y Alejandro Bernal. A ver si ahora te escucho bien, que llevamos una noche que esto... Bueno, por cierto, estoy harto del COVID ya. A ver si vamos al estudio, se hacen los programas normales, que esto es como una lucha. A ver, habla, sorpréndeme, a ver si te oye bien. Nada, no te escuchamos. Nada. No se te escucha. Nada. Nada de nada. No hay manera. Bueno, vamos a meternos en materia, a ver si Alejandro Bernal hay forma de que solucione el problema con el teléfono y el audio, porque por ahora seguimos sin escucharle. Antes de que entre también Gustavo, Jaime, querías comentar que para ti el final de la Edad Media estaba en la caída de Constantinopla. ¿Por qué? Me estabas metiendo por el interno aquí. Sí, es que precisamente los historiadores utilizan la caída de Constantinopla para marcar el fin de la Edad Media por dos razones. Primero, porque Constantinopla era lo último que queda del Imperio Romano. O sea, con la caída de Roma en el 476 da inicio a la Edad Media. Y con la caída de Constantinopla, al desaparecer este imperio, ya prácticamente se ahorra todo lo que quedaba del antiguo Imperio Romano, ya que desaparece el último baluarte, digamos, de las civilizaciones que venían de la antigüedad, y ya surgen nuevas potencias. Ya la economía ha cambiado, ya para esa época ya habían pasado las pestes que habían asolado Europa, ya, digamos, ya se conocía la pólvora, ya sí, sería la imprenta. De todas formas, Jaime, no hay consenso. Para algunos es la caída de Constantinopla, para otros es la invención de la imprenta y para otros es el descubrimiento de América. Yo creo que es muy sensato decir que es una combinación de esas tres cosas. O sea, el descubrimiento de América, pues de repente el mundo empieza a ser ya global por primera vez en la historia. La imprenta hace que el conocimiento pueda llegarle a absolutamente todo el mundo, y
y bueno, pues y la caída de Constantinopla, pues efectivamente es el fin ya total de la civilización antigua de Roma. Alejandro Bernal, que lo veo ya sin teléfono, no hay forma si no, a ver si te llaman al celular y aunque sea entrecortado alguna vez, pues intervienes cuando pueda. Bueno, vamos a meternos en los aspectos más curiosos de la Edad Media, en este programa que tenemos tantos problemas técnicos hoy. Y bueno, vamos a ver. En la Edad Media había una ciencia que era la alquimia. Y la alquimia lo que intentaba era crear la famosa piedra filosofal, donde se pudiera transmutar el plomo a oro, también el buscar la vida eterna, e incluso la creación de vida. Y esto es muy curioso. No sé si alguna vez ustedes han escuchado la palabra homúnculo. Bueno, pues un homúnculo es como crear un duende, básicamente. Crear un ser pequeñito que te sigue y que se puede adiestrar y que tiene una cierta inteligencia y que bueno, pues es un ser al que tú le has dado vida. Sería como llevar Frankenstein varios siglos atrás. Y esto es muy curioso porque lo intentan diferentes personajes con todo tipo de suerte. Por desgracia, repito, que los textos originales no tenemos ninguno, todo se quemó, pero hay personajes que afirmaron haber creado este tipo de seres, repito, homúnculos. Uno de ellos, por ejemplo, es Arnau de Vilanova. Arnau de Vilanova, que fue un intelectual español, que llegó a ser profesor en la Escuela de Medicina de Montpellier, llegó a ser profesor universitario también en París, un personaje pues tremendamente curioso, porque estaba obsesionado con la llegada del fin del mundo, del anticristo. Decía que escuchaba voces también que le mandaban a hacer cosas, y por sus ideas y por sus experimentos pasó una buena parte de su vida en la cárcel. Bueno, pues este señor afirmaba, y diferentes cronistas medievales comentan que él se vanagloriaba de haber creado el homúnculo del que hablaban los famosos alquimistas. Hay otros investigadores e intelectuales en la Edad Media que investigan y experimentan siguiendo ese tipo de premisas. El más famoso de todos ellos es el científico Paracelso. Y además Paracelso daba ciertos datos que seguramente les van a horrorizar. Porque de lo que nos habla Paracelso es de juntar en una bolsa huesos, trozos de piel, pelo de un animal, a eso sumarle esperma, a eso sumarle sangre, dejarlo 40 días enterrado en estiércol de caballo, y según lo que este señor afirmaba, si a esto se le podía magnetizar, y subrayo la palabra magnetizar, con ciertas artes, pues de ahí saldría un ser que te haría caso. Estamos hablando de profesores de medicina de las universidades más importantes de la Edad Media, que eran alquimistas y que nos contaban esto. Esto es una fábula, esto es en cierta medida una realidad. Esto sucede incluso a día de hoy. Gustavo González, amigo, compañero, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches también para Alejandro Bernal y para el amigo Jaime. Y buenas noches para todos los oyentes especiales de Caracol. Muchísimas gracias, amigo, y tremendamente feliz de tenerte acá. Yo, investigando esta semana esta parte de la Edad Media, que me parece fabuloso, porque ya he dicho dos nombres, he hablado de Paracelso, he hablado de Arnau de Vilanova,
Y luego voy a contar otra historia que es mucho más, bueno, no sé si fantástica o maravillosa, que es la del Golem de Praga, que es una historia que ha pasado los siglos y que ha dado pie a un montón de películas, de personas que son capaces de crear vida de la nada, homúnculos, unos pequeños seres. Y entonces yo me acordé del señor Gustavo González, porque el señor Gustavo González, que es un experto en todo lo que tiene que ver con esoterismo, magia de todos los colores, y además él se dedica a eso. Un día, hace mucho tiempo, me envió un audio de su abuela de Barranquilla, que en paz descanse, contando una historia que a mí me dejó en shock. Y entonces lo que quiero haceros es poneros ese audio para que veáis que lo que sucede en la historia, ese conocimiento oculto, vedado, aunque no esté en los libros porque se quemaron, pero pasa de generación en generación como un secreto. Y yo lo que quiero hacer es poner el audio de la abuela de Gustavo, que nos comente Gustavo toda esa historia, que opinéis vosotros y que abramos un gran debate sobre esto, sobre esos conocimientos ocultos de la Edad Media que llegan hasta nuestros días. Y el audio de esta señora, de la abuela de Gustavo, dice lo siguiente. Vicky, ¿lo puedes poner, por favor, el audio que te envié? Tras el cementerio habían 4 caminos. Uno que cogía para allá, otro que cogía para acá, otro para allá y otro para acá. Y ahí los brujos cogían huevos y los enterraban un Viernes Santo. Y después los iban a buscar del otro Viernes Santo como queda. Y en vez de huevos conseguían, eran unos anines, unos muñequitos, que brincaban y que hacían maldades. Eso fue lo que yo oí decir. Eran una persona, pero chiquitica. Y entonces ellos hacían maldades a la gente. No, sí, se los ponían como poner brujería. Es así. No, la persona no los veía. Porque ellos hacían maldades en las casas. Los 4 caminos, ahí están. No, ya no hay 4 caminos. Porque ya ahora está la casa esa que parece la diagonal esa que está ahí. Sí, ya atrás el cementerio. El camino que cogía el puente Tabla. El camino que cogía para arriba. El que cogía para acá, para 21. Y el que cogía para allá, para 22. Esos son las conmemoraciones, con maldades. Las enterraban un Viernes Santo y el otro Viernes Santo le iban a sacar. Y lo que encontraban eran unos anines. Eso digo yo, no sé, pues nunca los vi. Gustavo, me hubiera encantado conocer a tu abuela. Se entierran ciertas cosas un Viernes Santo y al Viernes Santo del otro año, entiendo, se abre el agujero y de ahí sale un ser que uno puede dominar y meter en tu casa y que te haga maldades. Ese conocimiento alquímico de la Edad Media, esa brujería que aparece tan satanizada en todos los textos. Gustavo, ¿qué te comentaba tu abuela? ¿Qué te decía? Y tú como investigador, ¿qué has averiguado en Barranquilla sobre esta historia? Bueno, Juanje, mira, mi abuela nació en Santa Marta en el año 1920 y murió en el 2018. Pues cuando ella tenía 96 años, pues yo le fui a hacer esa entrevista para que ella pues me relatara qué era lo que ella pues tenía conocimiento cuando ella era joven, ¿ya? Ella me contaba, como lo describe en el audio, el cementerio de Santa Marta está ubicado en 4 caminos, ¿ya? En esa época, ya bastante lejana, pues estaban los 4 caminos, pues lógicamente es diferente. Entonces ellos se iban a mirar los Viernes Santos como las personas, los magos o los brujos, entraban unos huevos en el cementerio con una cierta ritualidad, hacían ciertos rituales, los enterraban y al otro Viernes Santo del año siguiente volvían nuevamente donde habían dejado enterrados los huevos y al destaparlos lo que salían eran unos anines. Los anines son hombres pequeñitos que casi
imperceptible a los humanos, y ellos los tomaban como esclavos y se los ponían a la gente que querían hacerle daño, que querían, por ejemplo, hacer que esas personas se suicidaran. Esos animes iban donde esas personas, se les metían en el oído y comenzaban a hablarles, a meterles ideas, y esas personas pues terminaban suicidándose. Wow, Día, o sea que perdona, Gustavo, te lo podían meter en la casa para que hicieran fenómenos poltergeist y te asustaran, sí, o se te podían meter por el oído y estar dentro de ti y ser una voz que te volvía loco. Sí, y hablarte en las investigaciones ya pues que yo hago, yo me he encontrado con personas que les han puesto animes, y pues lógicamente la persona comienza a decir de que escucha voces, son personas de que están, pues llevan una vida normal, y de pronto comienzan a escuchar voces, pues lógicamente que al ir al médico pues pueden terminar de pronto diciendo los médicos, confundiendo esa parte espiritual con la parte física, pues que la persona de pronto es esquizofrénica o que está sufriendo estado de paranoia, y por eso es que oye esas voces, lógicamente que eso existe, la esquizofrenia existe. Pero esta cuestión de los animes, cuando se los mandaban y se los mandan a las personas, se les meten en los oídos y comienzan a hablarles, y la persona escucha esa voz que los atormenta y muchas veces los lleva al suicidio. Oye, Gustavo, y dentro de la magia y de la brujería y de la magia negra que hay en Colombia, aparte de los animes, hay como otro tipo de seres que crean, que ahora vamos a hablar también de textos históricos donde se habla de estos seres, se les llama tulpas en el Tíbet, golem en la tradición judía, homúnculos en la tradición alquímica europea, o sea, esto no es una cosa nueva. Aparte de esos animes en Colombia, Gustavo, ¿hay algún otro ritual que hacen otro tipo de seres así, o que tú sepas solamente esto de los animes? Bueno, aparte de los animes, sí, o sea, los brujos, los magos negros pueden crear seres animados de materia inanimada que va a molestar a las casas. Un espíritu. Los ponen para que molesten. Crearían un espíritu. ¿Cómo que digo? O sea, crearían como un espíritu, o sea, porque tú dices que no tiene cuerpo, o sea, están los animes y luego gente que dice que lo que crea es un espíritu. ¿Algo así sería? No, por ejemplo, como el golem, que era en la Edad Media era un ser animado, creado de material inanimado, creado por un mago de la Edad Media, para que hiciera de pronto las labores que no querían hacer, como por ejemplo cargar agua o cargar la leña para el fuego. Lo utilizaban para eso, también lo utilizaban para cosas malas. Hoy en día todavía se da de que se pueden crear dentro de la magia negra, se pueden crear seres inanimados que van a molestar a las casas, y por lo general son imperceptibles a los humanos, a diferencia del golem. El golem era un ser gigante. Los animes y lo que se crea hoy en día por medio de la magia son seres diminutos. Súper curioso. Oye, Jaime, ¿qué opinas de todo esto? Es algo bastante complejo, pero entendible dentro de las tradiciones culturales colombianas, porque pues nosotros somos una mezcla entre, digamos, la tradición católica con las creencias derivadas indígenas por un lado, y hay que acordarse que también llegó junto con los africanos parte de sus creencias, como por ejemplo... Pero bueno, una cosa, y tú eres experto en cultura maya, ¿los aluches no es lo mismo? Yo he estado en Yucatán, ¿vale? Y cuando estuve viendo el arco del Apná, me dijeron, no, aquí antes de empezar a excavar los arqueólogos tiene que venir el chamán y no sé qué, y hacer no sé qué, no sé cuánto, porque si no, por la noche los aluches no nos dejan dormir. Eso me lo han dicho mis arqueólogos en Yucatán, ¿eh? Sí, eso sí. Los aluches son como los duendes de los mayas. Eso, ¿eh? Hola, las flechas invisibles aquí en el Amazonas.
Sí, pero espera un segundo, que los aluches lo crean. No es que los aluches estén en las ruinas más... No. Y hay rituales de cómo crear un aluche que se pueden consultar y puedes ir a buscarlos a México o Guatemala y tú le pagas a un chamán y dice que te crea uno. Que funcionen o no, yo ahí no entro. Cada uno que opine lo que quiera a través del numeral Enigma Caracol. Pero que eso lo he vivido yo en Yucatán. Yo sí lo he vivido eso en Yucatán. Sí, claro. eso es muy común en esa zona de Yucatán, de México. Inclusive cuando los agricultores encontraban cerámica, cuando encontraban muñequitos, los dejaban quietos y los volvían a tapar porque eso no, para ellos era un sacrilegio, que si estaba ahí era por algo, y sobre todo que ellos los toman como guardianes para proteger sus tierras, o en algunos casos también, por ejemplo, que en los sitios arqueológicos cuando nombran que hay que tener cuidado con las luchas, es porque están guardando esos sitios, o sea, es la forma en que ellos protegen su herencia, y extraños, y que hay casos de gente que se han perdido en las cuevas por las jugarretas de los aluches. Eso es, pero a mí lo que me comentaban allí es, no, es que aquí en esta ciudad hace siglos los antiguos mayas, los chamanes, crearon aluches por si alguien venía a molestar, a tocar las tumbas y demás. Y, obvio, no me lo quiso decir ninguno delante de una cámara, pero fuera de cámara me lo dijeron no uno, varios arqueólogos, ¿eh? Ajá. O sea, sí, por eso te digo que a mí no deja de ser curioso cómo en diferentes tradiciones, y fijar cómo hemos hilado la Edad Media en Europa, con Colombia en la actualidad, gracias a la abuela de Gustavo y las investigaciones de Gustavo, y México en la antigüedad y en la actualidad. Sí, eso es como una tradición mágica que es muy común en todos los pueblos del mundo. O en varios pueblos del mundo por lo menos, pero que no deja de ser curioso, ¿vale? Que suceda esto y que hay mucha gente que diga, pues lo de la bruja. No, pues yo creer no me lo creo, pero a ver las haylas. Ajá. Es eso, ¿no? Inclusive en el Huila hay una tradición de las famosas mujeres lechuzas. En la zona que si no me equivoco es en Campo Alegre, Huila. ¿Qué es eso de las mujeres lechuzas, Jaime? Nunca lo he escuchado. Dicen que en algunas poblaciones del Huila se presentan las brujas en forma de lechuzas, pero que ellas, o sea, por lo general es de noche y tratan de asustar a la gente y que la gente no salga de sus casas. O sea, inclusive un profesor de antropología de la Universidad Nacional, el profesor Carlos Pinzón, investigó mucho sobre esto. Entonces él era como el que estudiaba mucho todas estas manifestaciones. Uh-huh. Sí. Pero es lo que me parece tremendamente curioso, ¿vale? Vuestras opiniones de esto a través del numeral Enigma Caracol. Gustavo, ¿tú qué opinas? Le hemos preguntado su opinión a Jaime. Gustavo, ¿tú qué opinas de todas esas tradiciones? O sea, la Edad Media, en México, aquí en Colombia, ¿qué opinas de ella? Pues yo creo que tú sí crees que eso es cierto y que cuidadito con esto. Bueno, en las culturas indígenas de nuestro país, pues, se daban todos esos casos y ellos personificaban pues lo que era, por decir, el chamán. Te voy a poner pues un ejemplo de algo que yo vi. Una persona que se encontró una huaca y pues era un muñequito pequeño en barro, como un chamán, ¿ya? Y él se lo llevó para su casa. Pues déjame decirte que desde que él se llevó eso para su casa, a ese señor la vida se le acabó en todos los aspectos, hasta que él cae en cuenta que desde que se llevó ese muñequito para la casa, su vida se convirtió en un infierno. Se acabó toda su vida a nivel económico, sentimental, en todos sentidos se arruinó, quedó en la nada el tipo. Cuando él me busca a mí, todavía tenía ese chamán, y pues yo le expliqué, claro, tú te estás encontrando este muñeco que ellos personificaban y lo tenían pues en su cultura para algo bueno o malo de que ellos hacían,
tú te lo estás llevando sin el permiso o sin quitar lo que verdaderamente la sustancia que tiene ese muñeco para ser en su momento animado, y por eso fue que te volvió la vida nada. Entonces, pues para sacar ese muñeco de ahí de la casa de él, hubo que hacer un ritual, pedir unos permisos, levantar conjuros, para que él, al sacarlo de la casa, pues ya el hombre comenzara nuevamente a llevar una vida, pues, como la llevaba anteriormente. Era un chamán hecho en barro. Ya todo eso era una personificación, y todas esas culturas indígenas hacían pues ciertos rituales que nosotros pues no comprendemos, pero que ellos sí lo utilizaban para muchas cosas. Igual que no está, o sea, están los textos de Paracelso donde dice que ha creado ese homúnculo, pero no cuenta qué palabras hay que decir o de qué forma para magnetizar, que es como comentaba, le pasaba a Arnaldo Villanova. Y ahora, después del boletín deportivo, os vamos a contar la historia del Golem de Praga. Gustavo, quédate ahí y sigues con nosotros hasta el final del programa. ¿Y qué opináis a través del numeral Enigma Caracol? ¿Todo esto es una superstición o realmente hay algo que no comprendemos? Vuestras opiniones y comentarios a través del numeral Enigma Caracol, que ya mismo que ya arranca el boletín deportivo, y ya mismo seguimos en Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Secretos de la Edad Media, que nos parecen muy lejanos, pero con diferentes trajes, con diferentes vestimentas, llegan hasta el día de hoy. Un homúnculo en la Edad Media, un golem en la tradición judía, ahora os contaremos eso, animes en la costa caribe colombiana, aluxes en el antiguo y el actual México, o tulpas en el Tíbet. Alejandro Bernal, ¿solucionamos el problema del teléfono o no? A ver, habla, cuéntanos algo, a ver si es posible. Juan Jesús, aquí estoy alucinado realmente con la historia de los animes, que de hecho Gustavo nos lo había podido comentar en la etapa anterior que habíamos tenido aquí mismo en Caracol Radio en la medianoche. Ya la conocía ese tiempo, y cuando usted la relacionó con la tradición del golem, con la tradición de los tulpas, realmente veo que hay una conexión francamente alucinante. Es como si hubiese algún tipo de conocimiento oculto, algo en nuestra psique que le permite a algunas personas crear vida de elementos inanimados. Es realmente sorprendente, y me encanta el enfoque que le estamos dando en este momento al programa, Juan Jesús. Bueno, básicamente, yo voy a contaros dos historias ahora, y vuestra opinión a través del numeral Enigma Caracol. Hubo una señora que fue una aventurera, Alexandra David Neal. Esta señora fue hace prácticamente un siglo. Ella se va hasta el Tíbet, y en sus viajes en el Tíbet, ella lo que habla exactamente es que conoce un grupo de lamas tibetanos que hacían meditación profunda durante 3 meses, y a los 3 meses eran capaces de crear un ser que tiene el nombre de tulpa. Y no es un ser etéreo espiritual, sino es un ser que se llega a ver. Ella dice que aprende ese tipo de técnicas en sus escritos, y comenta que fue capaz incluso de crear uno, pero luego se le volvió en su contra, y tuvo, igual que lo creó, tuvo que acabar con su vida. Y esta historia no deja de ser curiosa, porque el concepto que tienen muchos lamas tibetanos y el budismo tibetano es que nuestra realidad es una proyección de nuestra mente. A través de la mente percibo la realidad, pero a través de mi mente puedo proyectar cosas en la realidad. Y esta es la base, digamos, mágico-religiosa de toda esta historia. La más famosa de Europa, de la Edad Media, y la que ha aparecido en infinidad
películas y de novelas, es la historia del golem de Praga. Y en concreto esta historia, que es de la Edad Media, se la debemos a un rabino que es Yehudá Loé ben Betzabel. Hay que decir que dentro del misticismo judío existe una corriente filosófica que se llama la Cábala. Y la Cábala no es más que la idea de que el poder de la creación de Dios es continuo e infinito. O sea, el poder de la creación de Dios no se termina cuando se crea el universo, ya que nacen plantas, animales, seres humanos y el mundo no para de transformarse. Entonces, el poder de la creación de Dios es eterno y nosotros, con ciertos elementos mágicos, podemos utilizar el poder de la creación de Dios. En concreto, lo que estaba sucediendo en la Praga medieval es que los cristianos no paraban de asediar la judería, y entonces hay un momento en el que este rabino echa mano de textos antiguos y con barro crea un ser, un golem, y ese golem le introduce en la boca un papel que lo que tiene escrito es el Sem Semaforash, el verdadero nombre de Dios, que tiene 216 letras. Se le introducía ese pergamino y en la frente se le escribía, porque él era de barro, se le escribía la palabra Emet, que significa la verdad, y con eso le daba un soplo de vida. El golem no podía hablar, era un poco estúpido, o sea, nosotros no tenemos la capacidad de creación, obvio, que tiene Dios. Pero este golem protegía a los judíos de los ataques de los cristianos. Entonces, este ser está al servicio del rabino Loé, y lo que sucede es que un viernes, antes de empezar el Shabbat, él lo descuida porque siempre le borraba la primera letra de la frente. Si tú, en hebreo, emet significa la verdad y la palabra met significa muerte. Entonces él le borraba la letra E siempre antes de que arrancara el Shabbat, que el Shabbat empieza los viernes a las 6 de la tarde, para que en este día sagrado el golem no pudiera actuar. Entonces se descuida, empieza a crecer de tamaño y empieza a atacar a todo el mundo. El rabino Loé es capaz de neutralizar a el golem, y los restos del mismo, que esto es muy curioso, están en la sinagoga Al-Meu, que está en Praga. En el ático de la sinagoga, allí hay un cuadradito donde supuestamente están los restos de este golem. No deja de ser curioso que esta sinagoga incluso fue capaz de sobrevivir al nazismo. Y no deja de ser curioso porque ya no la tradición judía, sino textos que hay, en concreto de 1945, de personas que vivían en Praga, de judíos que aguantaron todo lo que pasó con los nazis, comentan cómo los nazis, cuando llegan a la sinagoga y van con la idea de destruir absolutamente todo, empiezan a ver la sombra de un gigante, se aterran por los golpes y la sombra que están viendo, y se van de la sinagoga sin destruirla. Esto es una leyenda. ¿Es una realidad? Vuestra opinión a través del numeral Enigma Caracol. Lo cierto es que la sinagoga sigue ahí. De esto no cabe ninguna duda. Es más, en la sinagoga tienen la tradición todavía, todos los Shabbat, todos los viernes por la tarde, de recitar y de leer el Salmo 92 del Talmud,
porque es el que estaba leyendo el rabino Loé cuando se le descontrola el golem. Y entonces lo repiten 2 veces ese salmo para que este golem siga durmiendo en el ático de la sinagoga. Esto es cultura, es tradición. ¿Puedo afirmar realmente que el rabino Loé creó un ser de en torno a 2 metros de barro que fue capaz de defender a los antiguos judíos? Como leyenda y como historia pasó. Lo que creó fue un autómata, como hablaba Alejandro Bernal al principio del programa. Hay casos de autómatas súper curiosos en la Edad Media. Uno, por ejemplo, que creó en Toledo Juliano Turriano, y hay hasta una calle en Toledo que se llama el hombre de palo, de los prodigios que hacía aquel hombre de palo. Imaginaros en la Edad Media ver algo parecido a un robot. Fue esto lo que creó. Realmente el poder de la cábala, de la palabra y de la magia son tan poderosos y tan reales que son capaces de llegar a hacer esto. Pues vuestra opinión a través del numeral Enigma Caracol. Alejandro Bernal. Amigo, no se te oye. No, otra vez. Imposible, nada. No hay manera hoy con Alejandro Bernal. Jaime Gutiérrez, ¿qué opina de la historia del golem de Praga? Es una historia pues bastante aterradora. Yo la primera vez que leí esa historia la leí precisamente en la revista Año Cero ya hace bastante tiempo, y muy impresionante, sobre todo el poder de esos relatos como para poder alejar a los enemigos de los judíos, sobre todo en esa parte de Europa, porque pues precisamente es de la tradición judía askenazim. Nunca se escucha ese tipo de relatos en los sefardíes. Y sí, eso es algo pues bastante interesante, cómo la tradición judía va variando de acuerdo a la parte del mundo donde habita, porque es dudoso que ese tipo de tradiciones judías haya venido directamente de Medio Oriente, o al menos no da pie ningún relato hebreo de los primeros siglos sobre el golem. Porque lo que estamos hablando aquí ya no solamente de tradición hebrea, sino del conocimiento de la cábala. Uh-huh. Y entonces, el conocimiento de la cábala dentro del mundo askenazí y dentro, que son los judíos de la Europa del Este, y en ciertas escuelas rabínicas, pues era tremendamente importante, y lo que hace esta historia es demostrarla. Repito, yo no quiero decirle a la gente, no, pues el golem existió sí o sí, no. Nosotros contamos la historia, y ustedes opinan a través del numeral Enigma Caracol. A mí es una historia que me fascina. Yo es que soy muy pragmático, vi mucho los hechos, porque lo que no tengo ninguna duda es que la sinagoga en la que aconteció eso sigue estando en Praga, y aguantó varios años de dominación nazi, y eso sí que me parece fascinante la historia. Alejandro Bernal, a ver si ya por la 18.000 veces hay suerte y puedes hablar, venga. Bueno, ya me escuchas, Juanse. Ahora sí. Bueno, sobre el rabí Yehuda Loew, hay que tener en cuenta, Juanse, que hay una estatua de 6 metros de altura que fue creada por un escultor checo, Ladislav Salun. Esta estatua fue puesta en el Ayuntamiento de Praga en 1910 y refuerza la importancia de la tradición del golem en esta ciudad de República Checa. Y cambiando un poquito de tema, pero centrándonos en algo que usted comentó hace unos minutos, el gran autómata, el hombre de palo de Juanelo Turriano. Pues hay que recordar, Juan Jesús, que este es uno de los grandes hitos dentro de los autómatas de la Edad Media. Este señor Juanelo Turriano era un ingeniero hidráulico italiano, era un hombre que era conocido, tenía un gran renombre en Europa por haber realizado
relojes astronómicos para el rey Carlos V. Se decía que estos relojes eran tan precisos que eran capaces de seguir los movimientos de los planetas, del Sol y de la Luna. Pero ya centrándonos en lo que era este autómata, este hombre de palo, muchos registros históricos, Juan Jesús, que al día de hoy se mantienen sobre él, nos comentan que era el invento más espectacular, o al menos uno de los más increíbles del medievo. Imagínense todo esto, oyentes, un autómata, un ser mecánico con forma de monje, que era capaz de andar por sí mismo, que era capaz de mover la cabeza, la boca, los brazos, y que, de acuerdo a algunos viajeros que deambulaban por esta zona, este autómata era capaz de acudir a diario al Palacio Arzobispal para recoger comida que después le ofrecía al rey Carlos V. Realmente alucinante y todo un hito tecnológico para la Edad Media. Pues mira, te voy a contar una anécdota sobre el tema de Juliano Turriano. Quedan muy pocas cosas hechas por él, si queda un sistema hidráulico en Toledo. Tendría que investigar bien eso, y ahora cuando vuelva a poder tener estudio, entrevistaremos a gente de Europa. ¿Sabes lo primero que hizo el emperador Hirohito cuando fue a España? Ir a Toledo a ver lo poco que quedaba de Juliano Turriano, para que nos hagamos una idea de lo misterioso, lo enigmático y los textos, lo que nos comentan de él. Lo que estaba por ahí, que hace mucho que no habla, es Gustavo González. Amigo, ¿qué opinas de toda esta historia del golem, de esos autómatas? Que es también otra forma de verlo, o sea, que existió una antigua robótica con sistemas hidráulicos y demás que hoy ya desconocemos, y que realmente funcionaba y asombraba. Dime, Gustavo. Fíjate, Juan, que los animes tienen mucha relación con el golem, en el sentido de que tú no los podías descuidar. Si tú tienes 5 animes, tienes que cuidarlos, tienes que tenerlos dentro de un cacho de toro o de chivo, un cacho hueco. Ahí los vas a mantener, y tú los sueltas, los mandas a que hagan lo que tú les ordenes, y ellos regresan después a ti. Pero tienes que tener en cuenta de que tú en ciertas épocas del año tienes que alimentarlos, tienes que soltarlos para que ellos entonces fueran, y aparecían vacas con las entrañas, que solamente se comían las entrañas, aparecían vacas muertas, perros muertos, chivos muertos. Ellos se alimentaban así y volvían nuevamente al dueño. Pero ¿qué pasaba? Si la persona se olvidaba de eso, ya de que tenía que alimentarlos, entonces se la comían a ella. Wow, también se vuelven, igual que el golem o los tulpas, se pueden volver contra la persona que los creó. Correctamente, se vuelven contra la persona. Si tú tenías 5 animes, simplemente para que te hicieran tus favores de las maldades que tú querías hacer, pero te olvidabas de ellos, que también pues tenían que comer, ellos se volvían contra ti y te comían a ti. Muy bien. Alejandro, ¿qué es lo que comentan los noctámbulos a través del numeral Enigma Caracol? Aquí Andrés nos dice lo siguiente: después de un inicio difícil, la Iglesia Católica poco a poco va aumentando su influencia. Posteriormente se pondrán de moda la peregrinación a Tierra Santa y la compra de reliquias, que fue un mercado importante en el comercio. Claro que también hubo muchas estafas. Sí, y nos dejaron cosas maravillosas, ¿no? Como las catedrales, y me parece genial la gente que es católica y que es cristiana, y hay que respetar absolutamente todas las ideas y todos los credos. Es curioso esta semana investigando esta historia, ¿no? Como incluso hasta el mismísimo Papa Silvestre II, del que no ha dado tiempo de hablar, ya haremos un programa sobre enigmas de los papas. Él comentaba que diferentes alquimistas le dijeron que hacer el camino de Santiago transformaba a los seres humanos y los convertía en otra cosa. Eres tú, pero en una evolución superior, ¿no? Después de hacer una ruta total y absolutamente mágica, una ruta que está basada en lugares de adoración precristiana. Además, ¿qué preguntas y comentarios hay por ahí? Aquí don Pirobo nos dice:
La vida de los hombres en la Edad Media tampoco era muy grata. Era romperse el lomo de sol a sol para labrar la tierra, por lo que los tipos tampoco vivían más allá de los 40, una situación no muy distinta del agro en las sociedades subdesarrolladas de hoy en día. Sí, señor, en Centroáfrica, por ejemplo, siguen exactamente igual. Es algo terrible. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Cazador de Influencers nos dice: la Iglesia Católica mejoró la producción y elaboración del vino y la cerveza en la Edad Media. No seamos ingratos. Bueno, sí, claro, efectivamente, el vino, aunque la cerveza la inventaron los egipcios, En concreto, los primeros restos están en Sudán en el 5000 antes de Cristo. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Adri Nut: cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. No creo. Procurar el analfabetismo de la gente como mecanismo de dominación. Sí, claro. Es que eso fue lo que hizo la Iglesia, o sea, que el conocimiento no llegara a nadie, ni la palabra de Dios no se podía sacar del latín. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Aquí FJ Crespo nos habla sobre los animes y nos comenta lo siguiente: yo vi unos dibujos animados que eran unos monstruos que se metían por el oído a una persona y llegaban directo al cerebro y hacían que las personas cambiaran de personalidad. Sí, como los animes que nos ha dicho Gustavo. Una preguntita más. Aquí Marcos Mejía nos dice: eso es solo la representación de los aluxes. Realmente son elementales de la selva, de los cenotes de los ríos y hasta del mar. Estos objetos de barro solo son representaciones para darles ofrendas. Bueno, sí, y también se pueden crear, Si vas a Yucatán te van a decir que se pueden crear y que hay chamanes que los crean. Venga, una preguntita más, si da tiempo. Andrés, aquí funcionó y funciona el sistema que aparecería, o más bien que se parecería a un latifundio. Una de las causas de la violencia en Colombia es el problema de la tierra, que fue una característica de la Edad Media. Pues sí, y aquí hace falta una reforma agraria, y esa al menos es mi opinión. Bueno, vamos a cerrar el programa, así que opinión final de todos los participantes. Arrancamos con el señor Jaime Gutiérrez. Amigo, tus conclusiones, tus redes sociales. Pues Juanje, mis conclusiones es que de la Edad Media hay mucha tela que cortar, porque pues si miramos esta visión, digamos, de lo del que fue la dominante de la Edad Media como algo lúgubre, oscuro, de todo está prohibido pensar diferente a como mandar a la Iglesia, pues afortunadamente eso ya se superó. Ya pues cada uno puede expresarse libremente, aunque hay algunas expresiones que son más agresivas que otras, pues, y eso, a pensar críticamente con respecto a nuestra realidad. Porque a veces pensamos en un arranque de libertad de expresión, creer en cosas sin analizarlas de fondo, sin leerlas muy bien, sin contextualizarlas. Es una de las enseñanzas que dejo yo con respecto a la Edad Media, que nosotros debemos ser más críticos de todo lo que recibimos, de los medios de comunicación, de la sociedad, de la política, etcétera. Tus redes sociales, amigo, para la gente. Mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, Jaifer Gutiérrez. Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Gustavo González, tus conclusiones, amigo, tus redes sociales, teléfono para la gente que te quiera consultar, lo que tú quieras. Bueno, mi conclusión es que todavía guardamos mucha similitud con la Edad Media en muchos aspectos, sobre todo en la magia. Guardamos esa similitud que nos compenetra todavía con esta etapa de la Edad Media. Pueden seguirme por mis redes sociales, en mi fanpage de Facebook, Gustavo, tu ayuda espiritual. Y si alguien cree que está pasando por algún problema, pues, de brujería, de magia negra, de todo esto, de los animes, que los perturban, que los molestan, entonces pueden ponerse en contacto conmigo a mi número de WhatsApp 314-364-7809. Me encuentro en la ciudad de Ibagué, Juan. Llegué hoy a la ciudad de Ibagué, entonces pues a los oyentes de Especiales Caracol
pues ya que estoy en mi que si quieren poner en contacto conmigo, voy a estar unos 3 días por acá. Listo, repite el teléfono, Gustavo. Mi número de teléfono, 314-364-7809. Muchas gracias, Juanjo, por la invitación. Un abrazo, amigo, a ti por poner encima de la mesa tus investigaciones. Alejandro Bernal, ¿tus conclusiones? Juanje, antes que nada le ofrezco mil disculpas a usted y a todos los oyentes por mis problemas de conexión, problemas técnicos ajenos a mi voluntad. Y nada, feliz como siempre de participar en esta tertulia de misterio, hoy más que nunca enfocada en la historia, la Edad Media, una época de muchas sombras, pero también de muchas luces, como también tratamos de mostrarles en nuestra intervención de estas 2 horas, de muchos inventores, de muchos ingenios y de muchas creaciones que lamentablemente tuvieron que pasarse de una manera oculta y que sin lugar a dudas nos llevaron a un desarrollo tecnológico importante hoy en día, sobre todo en el ámbito de la robótica, como comentaba al inicio de mi intervención. Incluso Herón de Alejandría creó el precursor de lo que es el taxímetro moderno en el siglo I. O sea, imagínense este hito tecnológico tan impresionante. Juan Jesús, recordarle a los oyentes que estén pendientes de las actividades que usted y yo vamos a realizar en Bogotá en los próximos días, y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernal3 con doble S. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, amigo. Y efectivamente, dentro de un par de semanas daremos una charla, hacemos una tertulia de misterio los jueves por la noche, y hablaremos sobre enigmas de la Iglesia. Si queréis saber información, muy sencillo, en mis redes sociales, o la de Alejandro, la mía en mi Twitter, @JuanJeVallejo, ahí tenéis la información. Y bueno, como conclusión de toda esta historia, bueno, yo creo que una conclusión es obvia, ¿no? Y es que ojalá la Edad Media nunca se vuelva a repetir. Cuando los seres humanos nos empeñamos en pisotear todo lo que es diferente a mis ideas y matamos la diversidad, muere el alma del hombre, como sucedió durante 1000 años. Y creo que eso es una enseñanza para el momento en el que estamos a día de hoy, donde muchos quieren pisotear a los demás porque no opinan de la misma forma, que es algo que me parece muy triste y que, como dije en la introducción, se repitió cuando surgió el nazismo. Y luego, sobre la Edad Media, sobre esta época tan oscura, en esa época tan oscura hubo conocimientos que seguro que venían de mucho más atrás, de grandes centros de poder y conocimiento como fueron la Biblioteca de Alejandría y otras muy antiguas, conocimientos que desaparecieron, que nos pueden parecer fantásticos. No tenemos los textos originales, tenemos referencias. Sobre ese conocimiento antiguo, lo que nos dicen los hechos, estas leyendas que se basan en hechos reales, es que sobre esto hay una duda razonable. Conocimientos que se olvidaron para siempre, pero que fueron parte importante de la humanidad. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.